Buenas noches, sí, bienvenidos a Meditando en el Monte. Es lunes 3 de junio y pues día de descanso. Damos muchas gracias a Dios también por el fin de semana. Nosotros comenzamos desde el jueves con la reunión de parejas en la iglesia. El viernes tuvimos reunión familiar y ayer domingo en la mañana pues de nuevo estuvimos congregados adorando a Dios y escuchando la predicación de su palabra. Recuerden que todas estas reuniones que tuvimos esta semana están en el canal de YouTube, especialmente el jueves. El jueves fue un día de una movilidad muy difícil en la ciudad de Medellín. Llegaron pocas parejas, pero ahí está el tema de parejas, está allí en el canal de YouTube, Iglesia Monte del Rey, para los que de pronto por esas cuestiones difíciles de movilidad que hubo el jueves no pudieron llegar. Y si usted de pronto no estuvo el fin de semana, y recuerde también que todas las reuniones se están transmitiendo ahora a través del canal de YouTube, para que entren allí, las busquen y las puedan ver. Vamos a orar, a poner la semana que iniciamos mañana y que va a ser pues obviamente una semana más corta, la ponemos en manos de Dios y a hacer la meditación que tenemos para esta noche, así que le invito a orar. Padre, te damos muchas gracias por el día que nos regalas hoy, este fin de semana que nos regalaste de descansar y también para congregarnos y estar en tu presencia. Y también oramos, Señor, por la semana que iniciaremos mañana, para que tú nos estés bendiciendo, cuidando, protegiendo, guardando nuestras vidas y tu presencia esté en medio de todos nosotros, tus hijos. En esta noche te pedimos que bendigas tu palabra para nosotros y que tu palabra, Señor, siga hablando a nuestras vidas y a nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos meditando en la primera carta de Pedro y algunas de las cosas que hemos visto en estas meditaciones de la primera carta de Pedro es que la primera carta de Pedro es escrita a personas que están atravesando circunstancias en sus vidas difíciles. Vamos a ver más adelante algunas de las cosas que Pablo les dice y que nos están marcando que estas personas están pasando por circunstancias complejas en estos momentos de su vida. Entonces la primera carta de Pedro se les escribe para reconfortarlos y darles ánimo. Pero hemos visto cómo eran expatriados, estaban en la dispersión, habían sido sacados de su patria, de donde vivían, probablemente habían perdido su trabajo, sus posesiones, mucho de lo que era su vida antes, al ser expatriados, al ser sacados de su patria. Y la otra cosa que hemos visto acerca de la primera carta de Pedro es que está muy enfocada en la vida eterna, en que posiblemente en este momento y en esta vida pasamos por aflicciones y por circunstancias difíciles, pero debemos de poner los ojos en Cristo y en la recompensa final de nuestra fe, que es la salvación y la vida eterna. Y Pedro va a animar mucho a los que leemos la carta de primera de Pedro a pensar en esa vida eterna y a pensar en cómo Cristo puede cuidar y guardar de nuestras almas en la eternidad. Seguramente algo de ello vamos a leer hoy, que seguimos meditando en el primer capítulo de la primera carta de Pedro, y hoy les voy a leer desde el capítulo 13 hasta el capítulo 17. Dice: por tanto, preparen su entendimiento para la acción, sean sobrios en espíritu, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está: sean santos porque yo soy santo. Y si invocan como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, condúzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación. Entonces aquí Pedro relaciona y me gusta mucho pensarlo de esta manera, porque una de las cosas que yo personalmente considero que hace muchísima falta en la iglesia cristiana de hoy en general es una reflexión más seria acerca de la vida eterna. Mucho del cristianismo hoy actual, y usted puede escuchar la música cristiana actual de hoy y darse cuenta de mucho de ello. Mucho de ese cristianismo actual de hoy está pensado y enfocado en recibir las bendiciones en el aquí y en el ahora. Y en otras de meditaciones en primera de Pedro hemos hablado acerca
de este mal llamado evangelio de la prosperidad que busca que las personas, que predica que las personas van a tener, que Dios quiere darles una recompensa aquí, ahora, y es una recompensa normalmente, generalmente es una recompensa económica, o si no, pues es física y es para este mundo, es para este tiempo, es para este siglo, y pues obviamente eso deja de lado mucho del proceso de la vida eterna y la salvación. Poco pensamos en eso, pues simplemente trate de describir qué cosas usted considera ha aprendido o ha leído en la Biblia que vamos a hacer en la vida eterna. Y seguramente la mayoría de nosotros pensamos en la relación con el Padre o en la adoración al Padre, y fuera de eso son muy pocas las cosas en las cuales nosotros podemos pensar acerca de qué se trata la vida eterna. Nos hace falta mucha reflexión en esto. Y una de las cosas que me encanta de la carta de Primera de Pedro, que estamos meditando en ella, y que lo hace aquí, es que relaciona esa promesa futura, la vida eterna, con el aquí y con el ahora. Y por eso en el versículo 17, que fue el último que leímos, dice, pues nosotros, el versículo 13, proclamando eso de la esperanza que va a traer la revelación de Jesucristo. Está hablando de la salvación y la revelación o la manifestación de Jesucristo. Está haciendo referencia a la segunda venida de Jesucristo, lo que va a marcar el inicio de la vida, de nuestra vida eterna, ¿cierto? Esta segunda venida de Jesucristo. Y pensando todavía en esa vida eterna, va a terminar el versículo 17 diciendo que nos conduzcamos con temor durante el tiempo de nuestra peregrinación. Y marca que nuestra vida aquí es una peregrinación. Las peregrinaciones y los peregrinos lo que hacían era que un peregrino era una persona que iba en el camino con un rumbo final, pero lo que marcaba el ser peregrino era que estaba caminando, pero todavía no había llegado al lugar a donde iba a ir. Había muchas peregrinaciones a Israel después de que ellos fueron sacados de su tierra, y muchos de ellos se quedaron viviendo por fuera en las festividades. Llegaban en la peregrinación. Los salmos, tenemos muchos salmos de peregrinación que eran salmos que ellos cantaban en ese regreso a su hogar. Y Pedro se refiere a los cristianos como peregrinos. Nosotros vivimos en este mundo y aquí no hay aquí no hay algo que uno diga esta es la meta final, sino que es un proceso, y es precisamente como los peregrinos, es el camino para llegar y nuestro destino es la vida eterna. Seguramente Dios quiere darnos recompensas aquí, ¿cierto? Y seguramente Dios también quiere darnos recompensas económicas y físicas aquí. Seguramente Dios quiere a muchos de nosotros regalarnos casas, apartamentos, carros, y eso es cierto. Pero eso es parte del camino. Somos peregrinos y nada de eso vamos a llegar, con nada de eso vamos a llegar al destino final, que es la vida eterna, en la cual seguramente Pedro nos va a invitar a reflexionar mucho más. Y por eso el versículo 14 dice, pues si nosotros somos hijos obedientes, lo que tenemos que hacer es no conformarnos a los deseos. Y dice que antes teníamos en nuestra ignorancia, cuando todavía no nos reconocíamos como peregrinos. Parte de todo esto es parte de lo que estamos caminando, peregrinando, pero nada de esto es final, y nada de lo que tenemos aquí es la finalidad. La finalidad es llegar allá. ¿Y cómo llegamos allá? Y por eso dice que tenemos que actuar con santidad, así como aquel es santo. Y me encanta el versículo 17 una vez más, porque termina diciendo nos debemos de conducir con temor durante todo el tiempo que dure nuestra peregrinación en este mundo. Esa vista puesta en la vida eterna nos debe llevar a saber cómo conducirnos en este mundo. Y más allá de todo lo que podemos encontrarnos en esta peregrinación y en este camino, seguramente muchas cosas Dios nos quiere bendecir, dar, recompensar, pero mucho más allá de eso está la recompensa y todo lo que Dios nos quiere dar en la vida eterna. Seguramente con esta primera carta de Pedro, en la cual vamos a seguir meditando en las noches, Dios nos va a ir enseñando mucho más acerca de lo que nos aguarda y nos espera en esta vida eterna. Así que con esta meditación yo les voy a invitar a orar.
Padre, muchas gracias por la invitación que nos hace la primera carta de Pedro a, a poner nuestra vista en la eternidad, en la consumación de nuestra fe y de nuestra salvación. Y enséñanos como hijos tuyos a mirar este mundo y las bendiciones que tú nos das en este mundo como parte de un camino. Estamos peregrinando, nada de esto es finalidad. En ninguno de estos lugares por donde estamos transitando vamos a permanecer para siempre y todo lo vamos a ir pasando, pero nuestra finalidad va a ser la vida eterna y la vida contigo. Enséñanos a aprender sobre la vida eterna, enséñanos a interesarnos más por la vida eterna como iglesia, algo que seguramente la iglesia cristiana de hoy necesita muchísimo, aprender más acerca de qué será la vida eterna y pensar mucho más en eso, más allá de simplemente adoración delante del trono. Y enséñanos a interesarnos, a amar y a esperar esa vida eterna, conscientes de que estamos en esta vida como un peregrinaje y también con el llamado de que en esta vida debemos de ser santos como tú eres santo y a conducirnos con temor delante de ti hasta que lleguemos a nuestra morada final. Recibe la gloria y la honra. Y una vez más ponemos la semana que viene, que empezaremos mañana, en tus manos, anhelando, pidiendo tu bendición y tu cuidado. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Iglesia, que el Señor los bendiga, que tengan un muy buen inicio de semana a partir de mañana. Hasta luego.